Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de cotilleo porque, créanme, hoy tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar. Ya saben, aquí en el canal nos encanta estar al día con todo lo que pasa en el mundo de las series, las novelas turcas, y por supuesto con los chismecitos de sus actores favoritos. Y hoy prepárense porque tenemos bomba. El título ya lo adelanta un poco, pero para que no se queden con la intriga, vamos a desentrañar las últimas declaraciones de Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Kerem Bürsin, nuestro galán turco por excelencia, ese hombre que nos roba el aliento con su mirada y su sonrisa. Y no solo eso, porque el chisme estrella de hoy es nada más y nada menos que Hande Erçel. Sí, Hande. Para los que no la conozcan, la protagonista de Love is in the Air, la mujer que cautivó a Kerem, y a millones de personas en todo el mundo. Ya sé, seguramente están pensando, ¿de qué habla? ¿Qué dijo Kerem ahora? Pues agárrense fuerte porque la noticia es jugosa, y la vamos a analizar en detalle. Pero antes de meternos de lleno en el tema, les recuerdo que si son nuevos por aquí, o si ya son parte de la familia, pero aún no se han suscrito, es el momento. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y ayúdennos a seguir creciendo con su apoyo. Es gratis y nos hacen muy felices. Vamos a por ello. Bien, como les decía, Kerem Bürsin ha vuelto a dar de qué hablar, y esta vez con unas declaraciones que han revolucionado las redes sociales y, por supuesto, a todos los fans de la pareja que formaron con Hande. Para ponerlos en contexto, recordemos que Kerem y Hande, después de protagonizar Love is in the Air, empezaron una relación que duró un tiempo. Fueron una de las parejas más queridas y mediáticas del momento. Todos amábamos verlos juntos, la química que tenían en la pantalla se trasladó a la vida real, y la verdad es que eran espectaculares. Luego, por diversas razones, decidieron tomar caminos separados, pero la buena noticia es que, a pesar de todo, parece que la admiración y el cariño entre ellos sigue vigente. Y aquí es donde entran en juego las declaraciones de Kerem. En una entrevista reciente le preguntaron sobre Hande, sobre su relación, sobre qué pensaba de ella ahora. Y chicos, la respuesta es para enmarcarla. Kerem, con su característica elegancia y amabilidad, no dudó en deshacerse en elogios hacia Hande. Dijo cosas como, Hande es una mujer maravillosa. Utilizó la palabra maravillosa, imagínense. Y no solo eso, sino que continuó diciendo cosas como, es una persona increíble, talentosa y con un corazón enorme. Además destacó su profesionalismo, su dedicación y la gran persona que es. ¡Guau! ¿Verdad que es fuerte? La verdad es que como fans, nos encanta ver este tipo de declaraciones. Demuestran madurez, respeto y cariño. Aunque la relación romántica haya terminado, el hecho de que Kerem hable así de Hande es muy bonito. Demuestra que hubo algo especial entre ellos, que se guardan un buen recuerdo y que, a pesar de todo, mantienen una buena relación. Y eso, amigos, es algo que hay que aplaudir. Pero, ¿qué más podemos sacar de estas declaraciones? Pues primero, que Kerem es un caballero. Siempre ha sido muy respetuoso con sus parejas y con las mujeres en general. Segundo, que la relación entre ellos fue auténtica. Si no hubiera habido cariño, admiración y respeto mutuo, no creo que Kerem hubiera hecho este tipo de comentarios. Y tercero, y quizás lo más importante, que Hande ha dejado una huella en su vida. Y no solo en la vida de Kerem, sino en la de todos nosotros, que amamos a esta pareja. Ahora, ¿por qué es tan importante esta noticia? Pues por varias razones. Primero, porque los fans de la pareja, los Kerem Handeshippers, como se les conoce, están enloquecidos de alegría. Ver que Kerem sigue hablando bien de Hande, que la admira y la respeta, les da esperanza, les hace creer que, tal vez, en algún momento, podría haber una reconciliación. Aunque seamos realistas, eso es algo que solo el tiempo dirá. Segundo, porque es una lección para todos. Nos enseña que las relaciones pueden terminar, pero que eso no significa que haya que guardar rencor o hablar mal de la otra persona. Al contrario, hay que recordar lo bueno, agradecer lo vivido y seguir adelante con respeto y admiración. Y tercero, porque nos da una nueva perspectiva sobre Hande. Ya sabemos que es una actriz talentosa, guapa y exitosa. Pero ahora sabemos que además es una persona maravillosa, con un corazón enorme, como dice Kerem. Y eso, amigos, es algo que la hace aún más especial. En definitiva, las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel han sido un bombazo.
Demuestran que a pesar de la ruptura, el cariño y la admiración siguen presentes. Nos regalan una lección de madurez y respeto, y nos recuerdan que a veces las relaciones pueden terminar, pero el amor y el buen recuerdo pueden perdurar para siempre. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Kerem? ¿Creen que hay posibilidad de una reconciliación entre ellos? ¿Qué es lo que más les gusta de Hande? Dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos a todos. Compartan sus opiniones y hagamos de este vídeo un espacio de conversación. Bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y que les haya servido para conocer un poco más a Kerem y a Hande. Hemos analizado las declaraciones de Kerem, hemos hablado de su relación, y hemos dejado volar nuestra imaginación. Recuerden que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarnos y de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por estar siempre ahí y por su cariño. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Hola de nuevo, familia del canal. Hoy volvemos con más salseo, más análisis y, por supuesto, más amor por las series turcas y sus protagonistas. Ya saben, aquí nos encanta estar al día con todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo, y hoy tenemos un tema que está que arde: las recientes declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. Prepárense para la sobrecarga de feels porque esto es grande. Para los que han estado en la luna o simplemente no son tan fans de las novelas turcas, les refresco la memoria. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que juntos forman un combo explosivo. Protagonizaron Love is in the Air, la serie que conquistó corazones en todo el mundo con su historia de amor, sus paisajes idílicos y, por supuesto, la química innegable entre sus protagonistas. Esa química, como ya saben, traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real. Fueron la pareja del momento, los reyes del cotilleo, la envidia de muchos y la inspiración de otros. Cada foto juntos, cada declaración, cada gesto era analizado al detalle por sus fans, que soñaban con verlos juntos para siempre. Pero como suele ocurrir en la vida, las cosas no siempre son lo que parecen, y la relación llegó a su fin. Sin embargo, y aquí es donde la historia se pone interesante, el final de su romance no ha significado el fin del cariño y la admiración. Y es que en una reciente entrevista, Kerem Bürsin ha dejado a todos con la boca abierta al hablar sobre Hande. Sus palabras, llenas de respeto, cariño y admiración, han demostrado que a pesar de la ruptura, el vínculo que los une sigue siendo fuerte y especial. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo Kerem? Vamos a analizarlo en detalle. En la entrevista, el actor fue preguntado directamente sobre Hande y sobre su relación actual. Lejos de esquivar la pregunta o de lanzar algún comentario ambiguo, Kerem respondió con una sinceridad y una calidez que han conmovido a sus fans. Hande es una mujer maravillosa, afirmó Kerem sin dudarlo. ¡Guau! Esa simple frase ya es toda una declaración de intenciones. Y no se quedó ahí porque continuó diciendo: es una persona increíble, talentosa y con un corazón enorme. La admiro mucho no solo por su trabajo, sino también por la persona que es. Además de alabar su personalidad, Kerem también destacó el profesionalismo y la dedicación de Hande. Es una actriz muy talentosa y siempre da lo mejor de sí misma en cada proyecto, aseguró. Estas palabras, como ya les decía, han generado un tsunami de reacciones en las redes sociales. Los fans de la pareja, los Kerem Hande Shippers, han enloquecido de alegría. Han expresado su emoción y su esperanza de que algún día puedan volver a estar juntos. Y aunque una reconciliación es algo que solo el tiempo dirá, lo cierto es que estas declaraciones han avivado la llama de la esperanza. Pero más allá de las expectativas de los fans, las declaraciones de Kerem son importantes por varias razones. En primer lugar, demuestran la madurez y el respeto que existe entre ambos. En un mundo en el que es común ver rencores y críticas tras una ruptura, es admirable que Kerem hable así de Hande. En segundo lugar, estas palabras nos recuerdan que las relaciones, incluso aquellas que terminan, pueden dejar un legado positivo. El amor, el cariño y el respeto pueden perdurar, incluso después de que la relación romántica llegue a su fin. Y en tercer lugar, las declaraciones de Kerem nos dan una nueva perspectiva sobre Hande. Ya sabemos que es una actriz talentosa y exitosa,
pero estas palabras nos revelan su lado más personal y nos demuestran que además, es una persona maravillosa, con un gran corazón. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues en primer lugar, que la madurez emocional es clave en cualquier relación, incluso después de que ésta termine. Aprender a gestionar las emociones, a respetar a la otra persona y a recordar lo bueno, es fundamental para mantener una buena relación, incluso si ya no están juntos. En segundo lugar, que el amor y el cariño no siempre tienen que ser románticos. La amistad, el respeto y la admiración pueden ser formas de amor igualmente valiosas. Y en tercer lugar, que las segundas oportunidades existen, aunque no siempre sean en el ámbito sentimental. A veces, una ruptura puede ser el inicio de una nueva amistad o de una mayor admiración mutua. Pero, ¿qué significa todo esto para el futuro de Kerem y Hande? ¿Hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? La verdad es que nadie lo sabe. Solo el tiempo dirá si el destino les tiene preparado un reencuentro romántico. Lo que sí sabemos es que a día de hoy, existe un gran cariño y respeto entre ellos. Y eso, en un mundo como el del espectáculo, es algo que merece ser celebrado. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Kerem? ¿Creen que hay posibilidad de una reconciliación entre ellos? ¿Qué es lo que más les gusta de Hande? ¿Creen que Kerem es un buen partido? ¿Cuál es su serie turca favorita con Hande o Kerem? Déjenlo todo en los comentarios. Quiero leerlos a todos. Bueno, familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y que les haya servido para conocer un poco más a Kerem y a Hande. Hemos analizado las declaraciones de Kerem, hemos hablado de su relación, y hemos dejado volar nuestra imaginación. Recuerden que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarnos y de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por estar siempre ahí y por su cariño. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.